Ya no solo es el sujeto individual, sino los colectivos. En África, por ejemplo, se llama la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos, porque el sujeto es el pueblo. Por ejemplo, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente. Cuando se decide hacer una presa y se le inunda el campo, no es a una persona, es a una comunidad. Cuando hay una minera que devasta el medio ambiente, que afecta, o una cementera, no es a una persona. Y esa concepción colectiva de los derechos cada vez toma más forma. La siguiente, por favor. Entonces, por eso, justamente a partir de esta discusión, es que se está hablando de la integralidad. Y esto está llevando un desafío a una nueva institucionalidad. ¿Cómo construimos una respuesta del Estado que tenga capacidad para atender estos distintos derechos? Esa discusión es la discusión que ha habido en México, no solo México, pero es el lugar donde vivimos, en los últimos 40 años. Por eso esta nueva institucionalidad, si ustedes lo piensan, es muy profundo. Y la siguiente, también como se ve, es un proceso de doble vía. Tiene procesos no solo en México, sino a nivel internacional, y también procesos locales muy fuertes. Entonces, no se reduce a la idea de que pues, cuando se estaba firmando el TLC, Salinas quería legitimarse y hizo la CNDH. No, hay mucho más complejo. No se puede entender sin los movimientos de los desaparecidos, no se puede entender sin la represión, no se puede entender sin aquellos que han defendido la libertad de expresión o sin el movimiento feminista. No se puede entender sin los procesos sociales. Que tiene sus características, sí. Por ejemplo, América Latina tiene la trágica honra de contribuir a la construcción jurídica de la categoría de desaparición forzada. Porque no existía jurídicamente la categoría de desaparición forzada de personas. Es a partir de la brutalidad de las dictaduras que se construye una convención contra la desaparición forzada de personas. Claro, porque lo que teníamos en América Latina era la expresión salvaje, sistemática del Estado desapareciendo personas. Y eso llevó inclusive a construir ese instrumento jurídico. Esto tiene con muchas expresiones. La siguiente, por favor. Por eso, yo platicaba hace un momento de esta noción de los derechos como obligaciones del Estado. Y ahí entonces es vital entenderlo. Porque no solo hay una serie de instrumentos internacionales y de instrumentos y obligaciones y organismos específicos, sino justamente la condición del Estado para cumplir eso. Y aquí se está dando uno de los debates más recientes que tiene que ver con la instrumentación, es decir, con la política pública. Ya no solo tiene que ver con que los gobiernos atiendan las recomendaciones, ya no solo tiene que ver con que se administren los conflictos con arreglo de los derechos humanos. Por ejemplo, que cuando llegue el cuerpo de granaderos pues no traigan pistolas o que tengan modos de contención del uso proporcional y racional de la fuerza. No solo es eso, sino cómo generamos gestión de gobierno que cumpla derechos. Ese debate es cómo nos hacemos cargo de la herencia y la inercia autoritaria versus una herencia o una gestión que respete derechos. En trabajo, en educación, en salud, en educación, en medio ambiente. El dilema que tenemos hoy pasa esencialmente por un dilema de política pública, no solo de funcionarios que en la gestión pública de seguridad respeten los derechos humanos. Así es, por favor. Eso nos lleva a una pregunta que tiene una enorme discusión pública. Está muy bien, pero entonces ¿quién viola los derechos? Porque cada vez que hacemos esta discusión dicen, no, es que derechos no los defienden los jueces. No, es que siempre aparecen los criminales. Lo cual es una formulación bien peligrosa de su término. Porque se piensa que los delincuentes violan derechos. Y no es así. Los delincuentes cometen delitos, no violan derechos. Quien viola derechos es el Estado. Y el no entendimiento de ese concepto lleva inclusive a una falsa interpretación.
No, es que hay que hacer un ombudsman de las víctimas. ¿Sí? Y la pregunta es, entonces, ¿para qué es el MG? Supuestamente sacamos a la víctima del proceso para que el Ministerio Público fuera la representación social. Lo que pasa es que hay una perversión y el Ministerio Público se siente como una especie de mediador entre la parte ofendida y la parte presuntamente responsable. Y todavía le dice a la presunta víctima, así lo entiende, presunta víctima, compruebe, traiga pruebas, ¿no? Entonces la representación social deja de ser la representación de la víctima. Pues claro, por eso las víctimas se sienten en indefensión. También hay un concepto extraordinariamente preocupante y peligroso: entender que unos tienen derechos y otros tienen no, otros no tienen derechos. El clásico de la filosofía mexicana, elaborado por el señor Montiel, ¿no? Los derechos son para los humanos, no para las ratas, ¿no? Un clásico de la filosofía política contemporánea, ¿no? Entonces hay, gracias a esa concepción, dos tipos de personas: los humanos y las ratas. Lamentablemente ese discurso se reproduce en las estructuras de seguridad. No, pues es un rata. Luego entonces hay permisividad, ¿no? Para hacer, como dijo un gobernador en Querétaro, cuando un ciudadano se planta afuera en la plaza y saluda con mucha vehemencia a su mamacita linda del gobernador. Entonces sale la guardia del gobernador y le propina una madriza, una golpiza tremenda, que la Comisión Estatal lo clasifica por tortura. Y el gobernador sale en defensa de su guardia y dice: no, una nueva categoría, eso no fue tortura, eso no fue una madriza. O por ese entendido, no, pues me estaba insultando. ¿Cómo? Lo menos que podían hacer, mínimo, ¿no? ¿O qué haría usted si le grita de su mamacita? Le explico ese entendimiento de las cosas. Entonces, lo grave es no entender que el Estado viola así los derechos por hacer o por dejar de hacer. No, cuando a mí pasó mucho en la cuestión que decían: oye, ¿por qué no intervienen? No, porque viene derechos humanos y no nos deja trabajar. ¿Cómo que viene derechos humanos y no nos deja trabajar? La verdad, yo les agradecía mucho esa concepción, porque me hacían sentir como los católicos piensan de la divina providencia. Está así como en todos lados, ¿no? Bueno, la comisión teníamos 220 visitadores y según ellos estábamos en todos lados. Hombre, gracias por el concepto, pero miren, no es así. O llegó una vez un grupo de muchachas muy dramático porque habían sido atacadas sexualmente en unos peceros. Llegan las muchachas y dicen: oiga, presidente, no libere a los violadores. Y como que, ¿por qué lo va a liberar? Ah, es que dice el Ministerio Público que usted lo va a liberar. No, miren, no, vamos a entenderlo. Los únicos que liberan es el Ministerio Público si dice que no hay opción, no ejerce la acción penal, por el juez. Ah, es que dice que derechos humanos. No, miren, vamos a entenderlo. Si el policía entendiese que su función es protegerla, arma bien la averiguación, entonces ese señor paga su culpa. Nada tiene que ver con la policía. Cuando el Ministerio Público no hace su labor, entonces viola los derechos por omisión. Se puede violar por hacer o por dejar de hacer. Si un policía ve que le están robando a un ciudadano, dijeron: uy, lo están pateando, uy, no, ya está sufriendo un bien de qué mal. Y no interviene, ese señor está violando los derechos por omisión, es responsable de la protección de nuestra seguridad. Eso tiene que ver entonces con un entendimiento de la función y los derechos, que lamentablemente no se ha ni siquiera llegado a eso. La siguiente, por favor. Por eso, hoy cada vez hay una mayor discusión que el ejercicio de la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos se traslada como un indicador de la gestión de los gobiernos. Yo les decía al principio, ¿qué pasó en los últimos 40 años? Bueno, pasamos de un entendimiento donde los derechos eran algo así como comunistas, subversivos, rojillo, a indicadores de